Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Continuando con esta serie de videos sobre estadísticas o bases estadísticas para ciencias de la salud, su servidor Juan José Romero Zúñiga le saluda. Eh, Hoy vamos a conversar un poco, en este video vamos a conversar un poco sobre las comparaciones básicas específicamente en porcentajes. Ya hemos hablado un poco de comparaciones cuando tenemos variables continuas que se pueden comportar como normales o como no normales. En el caso de los porcentajes, podemos trabajar de varias maneras. Eh, Podríamos simple y sencillamente, y yéndonos de una vez a los datos, podríamos, por ejemplo, como en el caso de Yamovi, voy a quitar esta de acá que ya lo había hecho, voy a eliminarlo para hacerlo con ustedes. Perdón, voy a eliminarlo. Em, bueno, tenemos nuestros datos y dijimos que queremos hacer inicialmente, como trabajamos la vez anterior, podemos hacer una exploración puramente descriptiva. Para ello tendríamos que eliminar de nuevo todos lo que son estadísticos descriptivos de una variable continua, porque lo que queremos es analizar una variable categórica, que en este caso tiene dos categorías, sí y no. Y le vamos a pedir una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias solo nos dice cuánto hay en frecuencias absolutas y relativas de cada uno. Pero no nos permite compararlos, no nos permite comparar si el no es diferente del sí. Para esto recordarán ustedes que habíamos utilizado aquí el menú de análisis de frecuencias, donde tenemos dos resultados y le íbamos a pedir el intervalo de confianza para la variable bajo peso de nuevo. Y tenemos acá y tenemos las frecuencias absolutas y relativas que están como proporciones para el no y para el sí. Y tenemos los intervalos de confianza. Y estos intervalos de confianza, digamos que de una manera bastante sencilla, nos dicen si se sobreponen o no se sobreponen y en el tanto que se sobrepongan, pues esas dos niveles serán similares. Pero aquí estamos haciendo una comparación de porcentajes dentro de una misma variable. Esto ya lo habíamos visto antes. Y que si nosotros tenemos, digamos, digamos, una más, por ejemplo, el alcohol que tiene tres categorías, igualmente lo podemos observar y tenemos los intervalos de confianza que nos dicen si alguna categoría es diferente del resto. Aquí tenemos la opción de ver nivel por nivel el intervalo de confianza tal que nosotros pudiéramos decir, bueno, definitivamente en el caso del alcohol, el nivel alto es muy parecido al nivel moderado. Sin embargo, el nivel bajo es bastante diferente a los demás. O sea, el nivel bajo no incluye en su intervalo ni al moderado ni al alto, cosa que sí ocurre entre ellos. Entonces, dentro de una variable, haciendo comparaciones mutuamente excluyentes, porque solo se es bajo o solo se es moderado o solo se es alto, utilizando los intervalos de confianza podríamos saber cuál es diferente. También recuerden que habíamos dicho que podríamos utilizar la prueba de bondad de ajuste en el que podríamos incorporar, digamos, una variable como el bajo peso y lo único que estamos diciendo es que entre ellas son diferentes, pero no tenemos el intervalo de confianza. Para eso tenemos entonces el otro análisis. Igualmente, si nosotros hiciéramos el análisis, vean que si yo incorporo
el alcohol, o sea, aquí no puedo incorporar varias variables, sino solo una. De nuevo, él me dice que el alcohol en total se distribuye de forma diferente en sus frecuencias y por lo tanto hay al menos una frecuencia que es diferente del resto. ¿Cómo sabemos cuál frecuencia es diferente del resto? Pues utilizando los intervalos de confianza. Ahora, esto es haciendo un análisis únicamente dentro de una variable. Pero ¿se acuerdan ustedes que en el análisis de los promedios nosotros estábamos haciendo de alguna manera una relación causa-efecto? O sea, nosotros estábamos viendo si la edad era diferente o no según los niños tenían, la edad de las madres, perdón, era diferente o no según los niños tenían bajo peso, porque digamos, queríamos comprobar la hipótesis de que tal vez los niños que nacían con bajo peso venían de madres más jóvenes o más bien de madres más añosas. Aquí nosotros más bien recurriríamos entonces a que si queremos hacer una relación causa-efecto, o sea, teniendo una variable dependiente y una variable independiente, utilizaríamos las tablas de contingencia. Entonces, la tabla de contingencia para muestras independientes nos permitirá saber, por ejemplo, si el bajo peso como variable dependiente, que la voy a ubicar en las columnas, y la variable de fumado como variable independiente, la ubico en las filas, me va a presentar las frecuencias que tenemos acá. Ahora, vean ustedes que nosotros tenemos bajo peso no y bajo peso sí, fumado no y pesos y fumado sí, en un orden que usualmente no es el que más nos gusta, porque generalmente nos gusta tener el factor, o sea, el evento, vamos a decir, negativo, como por ejemplo el bajo peso, en la columna de la izquierda y lo deseable en la columna de la derecha. Y en el caso de las filas, tener el evento no deseable en la fila superior. Bueno, esto lo podríamos modificar acá si nosotros decimos que en el bajo peso vamos a utilizar sí en la fila superior, ¿ok? Y lo mismo hacemos con el fumado, en el que decimos que sí lo vamos a pasar hacia arriba, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, ahora ya tenemos las filas y las columnas de la manera que nosotros, bueno, la que a mí particularmente me gusta. ¿Qué es lo que estamos observando ahí? Pues básicamente estamos diciendo que la probabilidad de que el porcentaje de niños con bajo peso nacido de mujeres que sí fuman, o sea, 33 de 101, sea igual de 17 sobre 778. ¿Qué estamos comparando aquí? La proporción de niños nacidos de mujeres fumadoras con bajo, o sea, la proporción de niños con bajo peso nacidos de mujeres fumadoras con la proporción de niños nacidos con bajo peso de mujeres no fumadoras, o sea, expuestas y no expuestas. Si nosotros nos vamos entonces acá a las estadísticas, ¿qué nos gustaría observar? Entonces, mínimo, esta es la prueba de chi cuadrado, que es la que estamos observando aquí. Podríamos utilizar la prueba exacta de Fisher. La prueba exacta de Fisher funciona muy bien cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Entonces, digamos que cuando el tamaño de muestra es muy pequeño, Fisher sería la prueba deseable y Fisher va a tender a chi cuadrado, que es la prueba que generalmente se utiliza. La prueba de chi cuadrado va a tender, Fisher tiende a chi cuadrado cuando el tamaño de muestra es muy grande. Podríamos utilizar la prueba de chi cuadrado con corrección de continuidad de Yates. Este es un método que, digamos, se utiliza básicamente cuando tenemos menos de 5 unidades en nuestra tabla de contingencia.
en la que tenemos, digamos, eh, en donde tenemos aquí el sí y el sí sería nuestra A. El sí fumado con el no bajo peso sería B. El no fumado con el sí bajo peso sería el C. Y el no y el no 761. Para explicarlo muy rápidamente, voy a irme a Excel. Yo sé que para ustedes probablemente esto sea muy básico, pero me gustaría recordarlo rápidamente porque estamos hablando de tablas de contingencia. Vamos a ubicar aquí el evento y vamos a ubicar aquí el factor de exposición. Vamos a decir que evento presente, evento ausente, factor presente y factor ausente. Perdón, ausente. ¿Ok? Y entonces aquí tendríamos A, aquí tendríamos B, aquí tendríamos C, aquí tendríamos D. Y entonces aquí tendríamos el total de, aquí también tendríamos un total, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos el total de los expuestos. ¿Por qué? Porque sería la suma de A más B, perdón, A más B, el total de los, digamos, el total por exposición, más bien, vamos a llamarlo así, el total según exposición. Eh, y entonces aquí tendríamos C más D, aquí tendríamos A más C y acá tendríamos B más D y aquí tendríamos A más B más B más C más D. ¿Ok? Ya esto también lo habíamos visto previamente. Pero bueno, aquí queremos ir, que esto es una tabla en la que nosotros queremos básicamente ver si esta proporción de, digamos, el porcentaje de los expuestos o la proporción de los, según la exposición, ¿verdad? Entonces, proporción por exposición, si son diferentes o no. Entonces, si A dividido entre A más B es diferente de C dividido entre C más D. En otras palabras, la proporción en los sujetos con el factor presente es diferente a la proporción en el factor ausente y para eso vamos a utilizar usualmente chi cuadrado, la corrección de continuidad. Dijimos entonces cuando en alguna de estas 4 casillas el valor es menor a 5 dentro de la tabla de los valores esperados, pues entonces se utilizará Yates, ¿verdad? Entonces la corrección, que es en este caso sería el chi cuadrado con corrección de continuidad. Fisher, aquí está, y bueno, lo que sí es que es coincidente el hecho de que la probabilidad de que las frecuencias en cada una ya sea idéntica es, digamos que no es, no se da. La probabilidad que sea igual la proporción del sí con respecto a la proporción del no es prácticamente nula. Ok, ¿cuáles son esas proporciones? Bueno, esas proporciones ya las habíamos visto, eh, mm, digamos, las habíamos, no, perdón, no las hemos visto en este caso. Vamos a ver. Ok, vamos a pedirle que nos dé la diferencia de proporciones. Le vamos a pedir que nos dé el intervalo de confianza, que ahí está. Queremos comparar las filas, es correcto, porque es la fila del sí con respecto a la fila del no. Y pues básicamente aquí está, queremos ver los porcentajes por fila
¿Ok? ¿Y por qué nos interesa el porcentaje por fila? Porque nos interesa ver el porcentaje del sí con el sí con respecto al porcentaje del sí con el no. En otras palabras, estamos comparando al 32.7% contra el 2.2%. Entonces, estas probabilidades que estamos viendo aquí de chi cuadrado de la corrección de continuidad o el exacto de Fisher es comparando 32.7 contra 2.2. ¿Ok? Es la probabilidad de tener bajo peso si se fuma o si no se fuma. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los porcentajes y podríamos graficar esta diferencia. Y digamos que queremos graficar, hacer un gráfico de barras. Y entonces ahí tenemos, digamos, los que si fuman y no fuman y el porcentaje de niños con bajo peso. Claro, ahí no estamos viendo, digamos, mayor cosa. Aquí tenemos los porcentajes con respecto al total. Vamos a ver qué más podemos tener acá. Sí, aquí pues estamos trabajando con barras del 100% para cada una de las columnas. Si vemos, pues aquí estamos comparando una línea celeste muy pequeña contra una línea celeste más gruesa, pero trabajemos con las frecuencias absolutas, todavía es mayor. Bueno, esto es lo que podemos hacer acá digamos, en Yamovi. Y creo que, pues, con esto quedamos más o menos frescos acá. Ahora, también podemos calcular de una vez aquí el riesgo relativo que para fines nuestros, el riesgo relativo sería una razón de prevalencias o una razón de incidencias. ¿Qué quiere decir esto de una razón de incidencias o una razón de prevalencias? Aquí estamos viendo que la incidencia o la prevalencia de niños nacidos con bajo peso en mujeres que sí fuman es del 32.7%. Y la incidencia en mujeres que no fuman es del apenas el 2.2%. Ok, voy a trasladar los datos a Excel. 3368, ¿sí? 3368. 17 y 761. 17 y 761. Ok, vamos a sumar entonces estos datos y vamos a sumar para acá. Y aquí vamos a sumar esto y vamos a sumar también para acá. Nada más lo que hago es correr los datos. Ok. Este sería el total de evento, ¿verdad? Total por evento. Ok, total por evento. Entonces, este porcentaje por exposición dijimos que sería igual, perdón, que sería igual a 33 dividido entre 101 y que, pues, básicamente aquí tenemos, nada, lo que hago es copiar y dijimos que tenemos 32.7% contra 2.2 si utilizáramos el porcentaje. Por lo tanto, dado que estoy diciendo que es porcentaje, tengo que multiplicar por 100 y ahí tengo los resultados. ¿Ok? No es que es diferente de lo que tengo acá, es simplemente una cuestión de la cantidad de decimales que estamos utilizando, Si yo bajara la cantidad de decimales, perdón, el resultado es básicamente idéntico, ¿sí? 32.7, vamos a bajarlo, perdón, 32.7 y 2.2, pero es una cuestión de decimales. Ahora, el riesgo relativo, que lo vamos a llamar como RR, sería igual a que yo divida esto entre esto y me va a dar un número enorme, 14.95, que es este dato que tenemos acá. ¿Ok?
Pero de una vez tenemos aquí el intervalo de confianza del riesgo relativo. Lo podríamos ver después en otros cursos, pero bueno, mientras no toque el 1, mientras no cruce el valor de 1, quiere decir que hay una asociación estadísticamente significativa, epidemiológicamente creíble entre el fumado y el bajo peso. O sea, el fumado de las madres y el bajo peso de sus niños, y que tiene una alta asociación epidemiológica y estadística. Bueno, pues esto es una tabla de contingencia y ustedes pueden repetir esto. Ahora, esto de las capas o los estratos es para otro tipo de análisis un poco más sofisticado, que es el análisis estratificado o análisis por capas. No lo vamos a ver acá. Bueno, básicamente esto es lo que podemos hacer. Aquí esto es el riesgo relativo o una razón de incidencias o la razón de prevalencias, que la vamos a calcular exactamente igual. ¿Por qué? Porque es la prevalencia y la incidencia se calculan igual en una tabla 2x2, ¿verdad? Entonces sería el evento presente entre el total de los sujetos con el evento para esta categoría. Bueno, aquí tenemos los porcentajes y, perdón, y el riesgo relativo lo vamos a calcular exactamente igual. Perdón, la razón de prevalencia la vamos a calcular exactamente igual. Es el mismo dato. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular el OR, pues esa ya sí es otra historia, y el OR para un tipo de estudio de estos va en el sentido de ver cuál es la posibilidad de que haya habido exposición cuando el evento está presente con respecto a que haya habido no exposición cuando el evento está ausente. Entonces, digo, cuando la exposición está ausente. Entonces, usualmente decimos que el OR es igual a evento presente entre la exposición ausente dividido entre evento, perdón, factor ausente, o sea, evento ausente cuando el factor está presente, dividido entre el evento ausente cuando el factor de exposición también está ausente. Y el OR es de 21.72. Si nosotros nos venimos para acá y le pedimos la razón de odds o el odds ratio, vamos a obtener como resultado 21.72, que está acá. ¿Okay? Entonces ya vimos cómo hacer una tabla de contingencia aquí en Jamovi. Es sumamente sencillo. Probablemente lo que cuesta más es entender el sentido, pero ya sabemos cómo hacerlo. Si ustedes se van a estudiar con respecto a las tablas de contingencia, cómo calcular el riesgo relativo, la razón de prevalencias, el odds ratio, pues ya van a saber cómo hacerlo acá. Si nos vamos a Infostat, en Infostat vamos a ver que tenemos en estadísticas datos categorizados, tablas de contingencia. El formato es más o menos sencillo, hay que tener cuidado, nada más que vamos a trabajar, por ejemplo, el bajo peso, que es nuestra variable dependiente, y el fumado, que es nuestra variable independiente, ambos acá en el criterio de clasificación le vamos a ubicar el bajo peso, que es nuestra variable dependiente, insisto, en las columnas, el fumado en las filas. Voy a pedirle en las opciones que me dé la frecuencia relativa por fila, que me lo trabaje como porcentajes, y le voy a pedir que, bueno, por ahora no le voy a pedir nada más, ¿sí? Nada más le voy a pedir la prueba de chi cuadrado. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Aquí tenemos nuestra tabla de 2x2. Vean que de nuevo tengo el no, el sí, el no y el sí. En este caso, ¿ok?
Le estoy pidiendo las frecuencias por fila y las tengo acá, ¿sí? Entonces, la frecuencia de niños nacidos con bajo peso de mujeres que no fuman es el 2.19 y de las que sí fuman es el 32.67. Si queremos que los resultados sean idénticos a lo que estábamos viendo, ya pues quitamos un decimal y ya estamos tranquilos con eso, o le sumamos decimales. Y aquí tenemos el valor de chi cuadrado de Pearson, que es 154. Vamos a ver cuánto nos había dado en Jamovi, nada más por curiosidad. 154, ¿sí? Ahí está el chi cuadrado, 154, o sea, son idénticos. Y esta es la probabilidad de que sean iguales. Si nosotros queremos pedir aquí el OR, tendríamos que venir acá y pedirle que, ok, ve que aquí la presentación está en orden alfabético, voy a quitarla, voy a poner las opciones y decirle que me dé el odds ratio, ok. Y entonces aquí ahora tenemos, bueno, no y sí, esto da igual, pero tenemos el odds ratio que es 21.72. ¿Ok? 21.72 que ya lo habíamos calculado en Jamovi y que también lo habíamos calculado a mano en el Excel. ¿Ok? Bueno, pues ya sabemos cómo hacer tablas de contingencia tanto en Jamovi como en Infostat y qué información nos da. Sí, básicamente qué información nos da. Esto es para cuando tenemos la fortuna de trabajar con, digamos, con datos que están completamente, digamos que cuando tenemos una base de datos completa. Alguna ocasión puede ser que nos lleguen con los datos ya agrupados, ¿sí? Con los datos ya resumidos, o sea, que nos lleguen con estos 4 datos nada más. Bueno, nosotros podríamos hacer el cálculo a mano, sin embargo, los intervalos de confianza tienen un cálculo un poquillo más complicado. Entonces, para esas ocasiones, pueden utilizar una herramienta gratuita que está en Internet que se llama OpenEpi, ¿sí? OpenEpi. Nos vamos a las tablas de 2x2. Aquí introducimos los datos y vean que está positivo, negativo, enfermedad, exposición o evento, factor. Y por eso fue que los acomodamos los datos de manera que quedaran así. Entonces es 33 y 68. 33, 68, 17 y 761. ¿Ok? Y 761. Y le decimos calcular. Tenemos nuestra tabla para verificar, son 879 registros. Tenemos 50 niños nacidos con bajo peso, distribuidos en 33 de madres que sí fuman y 17 en madres que no fuman. Es muy importante, ¿verdad? Cualquiera diría, pues esto es nada más, este es el doble de esto. Bueno, en números absolutos sí, pero en números relativos ya vimos que no. Ok, inmediatamente OpenEpi nos hace una medida de asociación estadística y nos da el chi cuadrado de Pearson sin corrección, que son 154, ya lo habíamos visto, el chi cuadrado corregido de Yates, que es 149, y el chi cuadrado de Mantel y Hansel. No nos da el exacto de Fisher, exactamente, o sea, no nos da el dato, pero sí nos da el intervalo, digamos, nos da el valor de P. Jamovi, vamos a irnos a Jamovi un segundín. Jamovi nos da el exacto de Fisher, igual no nos da ningún valor, pero nos da la probabilidad. Y la corrección de continuidad es 149, igual que el que estamos observando acá, 149. Listo. Ok, y luego tenemos aquí los resultados para un estudio en el que calculemos la razón de prevalencias o calculemos el riesgo relativo. El riesgo en los expuestos 32.7, el riesgo en los no expuestos 2.2
El riesgo total, 568. Vean que aquí lo habíamos calculado, ¿verdad? Aquí está redondeado. Vamos a sí, 568.8. La razón de riesgos es 1495. Véanlo acá. Ajá. Y el odds ratio, que lo vamos a ver aquí abajito, es 21.72. 21.72 que está aquí. Entonces, si nos fijamos, OpenEpi, cuando nos dan los datos resumidos, ¿sí? Cuando nos dan los datos resumidos, pues podemos obtener esos cálculos. Bueno, yo creo que con esto es suficiente para ubicarnos en esto de las tablas de contingencia y cómo trabajarlas en los distintos programas y qué resultados nos ofrece. Así que muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.